Ya, espérenme un rato. Ya. ¿Me escuchan por ahí? ¿Se ve? Sí, hermano, se Sí, ve. hermano, Ahí se se ve y se escucha. escucha. Ya, perfecto. Espérenme un rato. Me están pidiendo que coloque a alguien en mute. Ahí sí. Ya. Ok, ya. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Ezequiel. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña, o sea, creo dos semanas atrás que no lo habíamos tomado, un eh, pequeño repaso del contexto histórico. ¿Ya? Bueno, el libro de Ezequiel, ¿ya? Lo que hay que saber básicamente, antes de ponerse a leer el libro de Ezequiel, ¿ok? Es que el libro de Ezequiel, junto al libro de Jeremías, ¿ya? Y también un poco Daniel, pero está por ahí nomás, ¿verdad? Eh, hablan de básicamente lo mismo, ¿ya? Es muy parecido, porque están enfocados en la misma parte de la historia, ¿ya? Ahora, ¿de qué estamos hablando acá, verdad? Estamos hablando de cuando el pueblo judío fue llevado al cautiverio, al primer cautiverio, ¿ya? Que fue llevado por el reino de los babilonios, ¿verdad? ¿Ok? Si ustedes han visto estas películas, hace un tiempo atrás salió una película de Alejandro Magno, ¿verdad? No sé si la vieron, ¿ya? Eh, Han habido como varios, en la antigüedad hubieron como varios imperios que fueron como los principales que gobernaron el mundo en ese entonces, en sus distintos periodos, ¿verdad? El primer reino fue el de los babilonios, ¿ya? ¿Ok? Que este reino de los babilonios fue el que atacó a Judea, a Jerusalén, ya a los judíos, sí, ¿ok? Y se lo llevó prisionero a sus tierras, ¿verdad? Después de los babilonios vinieron los medos persas, ¿ok? Y después de los medos persas vienen los griegos. Y ahí esa película que yo les digo de Alejandro Magno está orientada en ese tiempo, ¿verdad? De cuando los griegos vencieron a los medos persas, ¿ya? Y después de los griegos vinieron los romanos, ¿verdad? Yo creo que allá hay todos como que se ubican un poco, ¿verdad? Entonces, estos babilonios, para que más o menos ustedes sigan en la parte de la historia que estamos estudiando, estos babilonios fueron los que eh, atacaron a Israel, ¿cierto? Ahora, la escritura nos enseña que esto fue por voluntad de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Bueno, porque su pueblo se había desviado de los caminos, ¿verdad? Del Señor. Y Dios, como una forma de, digamos, de castigo, les trajo este mal sobre ellos, ¿verdad? Entonces, el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel hablan de esta etapa, ¿ok? ¿Ya? Eso es como lo principal que hay que entender del contexto histórico, ¿ya? Entonces, nosotros hemos estado estudiando, aquí me voy a avanzar porque esto fue lo que estudiamos la última vez, ¿ya? Nosotros hemos estado estudiando de tanto los días jueves, donde estamos estudiando el libro de Jeremías, que si no me equivoco ya vamos en el capítulo 17, ¿ya? Hemos estado estudiando eh, estos dos libros, ¿ya? Por ejemplo, los días jueves estamos estudiando Jeremías y los días domingos, no todos los domingos, obviamente, ¿verdad? Pero los domingos estamos estudiando Ezequiel, ¿ya? Ahora, estos dos libros hablan mucho de juicio, ¿ya? De castigo, ¿ok? Entonces yo les decía a ustedes que debido a eso, uno tiene la impresión, o una persona que de repente lee estos libros, le va a dar la impresión como que Dios es castigador, ¿verdad? Dios les decía la otra vez. Pero eso yo les decía que parte de la base de un concepto que se llama justicia, ¿ok? ¿Ya? Y para entenderlo mejor hay que llevarlo como a plano, digamos, terrenal, ¿verdad? A plano físico, ¿ya? Eh, y cuando ustedes, yo les decía que si hay algo que pueden aprender de todas estas lecciones es lo siguiente, que la justicia es una característica de Dios, así como el amor, la paciencia, la misericordia, ¿verdad? Dios tiene varias características. Bueno, una de esas características es la justicia, ¿ok? La justicia, Dios la define como dar a cada quien lo que se merece, ¿ok? A los que hacen mal, mal, castigo, y a los que hacen bien, bien, premio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Y yo les decía que sin castigo no hay justicia, ¿ya? Sin castigo no hay justicia. Esa palabra, sin castigo no hay justicia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Para entenderlo un poco mejor eso, nosotros lo tenemos que llevar al plano,
terrenal, ¿verdad? Físico. Y es que cuando, por ejemplo, eh, si alguien entra a robarle a su casa, ¿verdad? O si alguien le hace algo a usted, imagínese va por la calle y alguien lo asalta y le quita el celular, ¿ya? O si usted está en su casa tranquilo y alguien entra y le roba todas las cosas, etcétera. Usted esperaría, ¿verdad? En el sentido común de las cosas, ¿verdad? Uno esperaría de que esa persona que hizo eso reciba un castigo, ¿verdad? De que, no sé, pues llegue la policía, lo tome preso, lo lleve a un juzgado y ese juez lo castigue de alguna forma, ¿verdad? ¿Ya? Yo les decía que hay países hoy en día en el mundo que a ciertos castigos, o sea, ciertos delitos los castigan con la muerte, inclusive, ¿ya? Pero bueno, en este país no pasa eso, ¿verdad? Y uno esperaría que en todos los países al menos se le dé algún tipo de castigo, por eso existen las cárceles, ¿verdad? Y todo este tema, las multas y todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, el juez que está ahí en la corte, ¿verdad? Tiene la responsabilidad sobre sus hombros de impartir justicia. ¿Qué significa que un juez imparta justicia? ¿Ya? Significa que para que el juez sea un juez justo, ¿verdad? Y no sea un juez, ¿verdad? Corrupto, por así decirlo, ¿verdad? Él, si una persona es culpable, la tiene que, le tiene que dar un castigo. Porque si él no le da un castigo, no se hace justicia, ¿verdad? Es por eso que a veces hay gente que le pasan algunas desgracias, ¿verdad? Y dice, yo quiero que se haga justicia, ¿verdad? Cuando la persona dice, yo quiero que se haga justicia a mi hijo, por ejemplo, imagínese le mataron el hijo, ¿verdad? Y la persona dice, yo quiero que se le haga justicia a mi hijo, ¿verdad? Él lo que está realmente diciendo, aunque no lo dice, pero quizá en su conciencia lo está pensando, que él quiere que a la persona que mató a su hijo se vaya preso, ¿verdad? Incluso más que eso, muchas veces, ¿verdad? Incluso más que eso, ¿ya? Entonces, el concepto de justicia lleva añadido, ¿verdad? El castigo. O sea, por defecto va junto, no se pueden separar. Entonces, cuando nosotros leemos estos libros, ¿verdad? Estos libros de Ezequiel y Jeremías y otros libros que hay en la Escritura, y nosotros vemos que Dios está hablando de castigo, de castigar a la gente, ¿verdad? De que les va a enviar plagas, les va a invadir esta cuestión, les va a enviar la otra cosa, ¿verdad? Y alguien lo lee y no tiene en mente esto que estamos hablando del concepto de justicia y de castigo, va a decir, oye, Dios como que le gusta hacer estas cosas, ¿verdad? Es como un Dios que está ahí, digamos, esperando que te equivoques y ¡pum! Te manda el hachazo, ¿verdad? Por así decirlo. Pero cuando nosotros le damos una vuelta más, vemos que no es así, vemos que lo que realmente sucede es que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y por el hecho de ser un Dios justo, las malas acciones las tiene que castigar, porque si no, sería como el juez que está en la corte, donde llega una persona que hizo algo malo y le dice, ¿sabes qué? Bueno, tú has hecho tantas cosas malas, pero, uy, ya siento lástima por ti, así que mejor ándate para tu casa, no te va a pasar nada, ¿verdad? Yendo un poco a la contingencia de nuestro país, ¿verdad? Para que se quede aún más claro este ejemplo. Últimamente, no sé si ustedes ven noticias, yo no, pero últimamente ha sido tan bullado un caso de una persona de apellido Hermosilla, no sé si lo han escuchado por ahí, ¿verdad? Que era un tipo que era, al parecer, ¿verdad? Muy corrupto, ¿verdad? Y que hace mucho tiempo se sabían todas las cosas malas que andaba haciendo y no le pasaba nada, ¿verdad? Andaba por ahí libre por la vida. Y todos decían, oye, pero ¿qué pasa? Este gallo hizo un montón de cosas malas y nadie le hace nada, ¿verdad? Nadie le hace nada, anda el gallo por ahí suelto. Así que últimamente lo metieron en la cárcel y alguna gente dijo, bueno, se hizo un poco justicia, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que se hizo un poco justicia. Quiere decir que una persona que por el hecho de hacer cosas malas está recibiendo el justo pago de su obra, ¿verdad? Que es que al menos le quiten la libertad, que es una forma de castigo. Quitar la libertad es una forma de castigo, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que hay detrás de esto que hemos venido estudiando hace tiempo y que yo le he dicho que es importante que lo entendamos, porque mucha gente no entiende que Dios es un Dios justo, ¿ya? Y que por el hecho de ser un Dios justo, Él tiene que, ¿verdad? Eh, eh, tiene que, eh, tiene que castigar, no es que no es que no tenga otra opción, ¿verdad? Es más, yo les decía que muchas veces, como para que este tema quede más claro aún, ¿verdad? Y disculpe que sea majadero, pero, y lo he venido repitiendo como varias semanas ya, pero eh, considero que es necesario hacerlo, ¿verdad?
eh, tenemos este tema de Satanás, ¿verdad? Y en la Biblia a Satanás, al diablo, ¿verdad? Se le conoce como el acusador, ¿ya? Entonces ustedes pueden decir, el acusador, el acusador. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que el Satanás es como el acusete del curso, ¿verdad? No sé si usted a lo mejor se acuerda que cuando estaba en el colegio había un cabro chico que era el acusete, que te acusaba de todo. Oiga, tía, mira, él hizo esto. Oiga, él hizo acá, ¿verdad? Bueno, el acusador, ¿por qué es el acusador? Y aquí le vamos a encontrar un poco de sentido a todo este tema, ¿verdad? Porque Satanás, bueno, Satanás fue un ángel que estuvo al lado de Dios por mucho tiempo y él conoce a Dios, ¿verdad? Él lo conoce, conoce a Dios, ¿verdad? De hecho, lo conoce mejor a veces que muchas personas, ¿verdad? Conoce a Dios. Entonces, Satanás sabe que Dios es justo, ¿ok? Entonces, cuando alguien hace lo malo, Satanás va y te acusa. ¿Pero por qué hace eso? ¿Ya? Lo hace porque él entiende, ¿cierto?, que Dios es justo y que al ser justo tiene que castigar las malas acciones. Entonces Satanás va y dice, oye, no sé, oye, el Emanuel, mira, mira lo que hizo el Emanuel, mira, mira lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué merece? Merece un castigo, ¿verdad? Ya, pues castígalo, ¿ya? Eso es el acusador. Y eso es lo que hace Satanás, ¿ya? Entonces Satanás dice, mira, mira, mira lo que está haciendo tal persona. ¿Ya? ¿Eso qué merece? Merece un castigo, ¿verdad? Ya, pues castígalo, porque tú eres justo, dale. Entonces, esa es la acción del acusador, ¿verdad? Y se basa un poco en el concepto de justicia de Dios, ¿ok? Y que es una cosa que nosotros vemos todos los días en nuestro mundo también. Entonces, es importante entenderlo así. Ahora, todo lo que hemos venido hablando los días miércoles en Jeremías, o sea, los jueves, disculpen, y también parte de lo que hemos venido hablando los domingos al estudiar Ezequiel, es como castigo, ¿verdad? Castigo, 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 castigo. Y yo siempre les pongo este tema porque, y lo tomo desde este punto de vista, ¿verdad? Eh, para que más o menos entendamos por qué Dios actúa de la forma que actúa en ciertas partes de la Biblia, ¿verdad? Ahora, hay otras partes donde Dios muestra misericordia, ¿verdad? Donde Dios muestra misericordia, gracia, que era lo que estábamos cantando en delante, amor, ¿verdad? Paciencia. Y justo en estos versos, ¿verdad? El versículo 8, 9 y 10, justo en estos versos, habla de eso, ¿verdad? Entonces, dentro de todo este castigo que Dios le estaba dando al pueblo, ¿verdad? Después de mucho tiempo, obviamente, ¿verdad? De mucho tiempo de paciencia y de espera y de esperar que ellos se arrepintieran. Después de todo ese tiempo, Dios dijo, bueno, tengo que castigar a esta gente, ¿verdad? Porque es rebelde y va a seguir en su camino de maldad así, para siempre, ¿verdad? Después, dentro de todo este periodo de castigo, Dios dice lo siguiente, en estos versos 8 y 10, dice, más dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzarán de sí mismos y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. ¿Ya? Vamos a ver acá varias cosas que son bien interesantes, pero que tienen que ver con la lista de Dios, en la cual Dios siempre muestra un poco misericordia, ¿verdad? Dentro incluso del castigo, ¿ok? Bueno, porque Dios también es misericordioso. La Escritura nos dice en muchos lugares, ¿verdad? Que Dios es misericordioso. Y a pesar de que a veces castiga, ¿cierto? Siempre deja como un espacio para su misericordia y como para una nueva esperanza, ¿verdad? Cuando castiga, no castiga fulminantemente, sin vuelta atrás. Va a haber una pura instancia donde Dios va a hacer eso, ¿verdad? Que va a ser el día del juicio final, ¿ya? Pero cuando castiga acá en esta tierra, cuando castiga, siempre como que pareciera que dejar un espacio, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Como por ejemplo el diluvio. En el diluvio, ¿verdad? Castigó fuerte y duro, ¿verdad? Pero dejó un poco de gente, ¿verdad? Que fue Noé y los que estaban arriba del arca, ¿verdad? Los cuales dieron continuidad, ¿verdad?, a la raza humana. Y así en otras circunstancias también en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dijo, bueno, voy a rescatar a los que no hacen mal acá, ¿verdad? Que era Job y su familia, que al final fueron Job y sus hijas, ¿verdad? Y así, o sea, Lot, no Job, disculpa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay ocasiones o distintas circunstancias que en la Biblia salen donde Dios castiga en su juicio, ¿verdad? En su justicia
pero deja aparte un poco, ¿verdad? Y este es el caso en esta situación, ¿ya? Así que, bueno, ¿qué vamos a leer ahora? ¿Cierto? Que el capítulo continúa con la dinámica respecto al juicio de Dios contra Israel, sigue esa dinámica, pero en esta sección se hace una pausa, ¿verdad? Para mostrar una imagen de misericordia, ¿ok? Y eso quiere decir que a pesar de la severidad del castigo, Dios preserva un remanente que en el exilio se dará cuenta de sus pecados y experimentará un arrepentimiento. En el exilio, bueno, el exilio fue cuando ellos fueron llevados prisioneros por los babilonios, ¿verdad? A Babilonia, ¿ok? Prisioneros de guerra, ¿ya? Entonces ellos cuando estuvieron en ese lugar, ya alejados de su país, cuando habían perdido todo, ¿verdad? Y llegaron a una nación que no conocían, ¿verdad? Y no llegaron a ser los primeros de la sociedad, obviamente, como ustedes entenderán, eran prisioneros de guerra, ¿verdad? Por lo cual llegaron a hacer los trabajos, evidentemente, probablemente de esclavos, ¿cierto? Entonces, cuando ellos estuvieron en esta situación, se dieron cuenta de lo mal que habían actuado, ¿verdad? Y en ese momento ellos se arrepintieron de corazón, ¿ya? Y eso también vamos a ver que es una circunstancia que Dios también nos enseña que tiene que ver con un poco con la disciplina, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿ya? Así que vamos a ir analizando así como un poco más en detalle versículo por versículo, ¿verdad? Acá en el versículo 8 dice, habla del remanente, ¿verdad? Dice que va a dejar un resto de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando se haya esparcido por las tierras. Bueno, la espada se refiere al juicio, pero específicamente al tiempo de asedio, ¿verdad? Acuérdense que en este tiempo la gente vivía en ciudades amuralladas, ¿cierto? Y cuando había guerra contra una ciudad amurallada, eh, la- lo típico que se hacía era un asedio, ¿verdad? O sea, te rodeaban y te dejaban ahí, y la gente que moría generalmente moría por espada, ¿verdad? Porque te mataban con una espada, o con una flecha, no sé, con una lanza, ¿ok? Y esparcidos por las tierras esta deportación, ¿ok? Esta deportación de irse prisionero a distintos lugares, te vendían como esclavos, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, este versículo introduce la promesa de un remanente, ¿verdad? De lo que yo le he hablado delante, ¿verdad? De Noé, de Lot, ¿cierto? Y bueno, acá, ¿cierto? También hay un poco de lo que se muestra la misericordia de Dios en el sentido de que es un símbolo de misericordia, pero también es un símbolo de esperanza, ¿verdad? A pesar de lo mal que ellos habían actuado, ¿verdad? Dios siempre deja un espacio como para la misericordia y la esperanza, ¿ya? Bueno, Jeremías 23, 3, 4 nos reafirma esta idea. Dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Bueno, aquí se ahora habla con este lenguaje, ¿verdad? Poético, de cierta forma, donde las ovejas son las personas, ¿verdad? Y dice que las va a recoger, ¿verdad? Bueno, Jesucristo también, que acuérdense que hablaban de la oveja perdida, bueno, eso se refiere, no está hablando de ovejas, ¿verdad? Está hablando de las personas, ¿cierto? Y cuando habla de los pastores, ¿verdad? De los pastores que la apacientan, se refiere, muchas veces los pastores en la escritura hacen referencia como a los reyes, ¿verdad? A las personas que gobiernan, ¿ok? Eh, Dice acá, bueno, bueno, y en estos versículos, como yo les dije anteriormente, vemos otras cualidades de Dios, aparte de la justicia, que son la misericordia y el amor, ¿verdad? Ahora, hablando un poco de esto, el exilio es la consecuencia del juicio divino, ¿verdad? El juicio, el castigo, parte del castigo, ¿verdad? Es el exilio, ¿cierto? Eso es parte del castigo. Y ese castigo es parte de la justicia de Dios, como yo les dije en la introducción al principio, ¿verdad? Ahora, Dios dispersa a su pueblo entre las naciones como resultado de su infidelidad, porque ellos fueron infieles a Dios, ¿verdad? Entonces, el resultado de su obra. Como yo les dije en un principio, Dios define la justicia como dar a cada quien lo que se merece, ¿verdad? Entonces, la infidelidad merece castigo, ¿verdad? Dentro de esa lógica, ¿cierto? Esta dispersión es también un medio para que las naciones sean testigos del poder y el juicio de Dios y para que el remanente pueda reflexionar sobre sus pecados, ¿verdad? Este castigo hace reflexionar a la gente que estaba en el exilio y finalmente ellos se arrepienten en el exilio y 70 años después vuelven, ¿verdad? Dios permite de que ellos vuelvan a su tierra y empiecen a armar todo de nuevo, ¿verdad? Toda su nación nuevamente, ¿cierto?
hasta ya cuando vino Jesucristo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, todo esto tiene como esa dinámica, esa lógica. Dios castiga, ¿cierto? Castigó una parte importante de la nación, pero dejó y reservó un poco de gente, ¿ya? De ellos, para que ellos volvieran después a multiplicarse, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, el verso 9 dice, y los que de vosotros escaparen, o sea, los que de vosotros escaparen de la muerte, por así decirlo, ¿verdad? Y se vayan al exilio, se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, ¿verdad? Porque iban a ser cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en toda su abominación. Ya, este verso es bien importante y tiene varias cosas, ya, que es importante resaltar, ¿verdad? Bueno, la primera es, se acordarán de mí. En la Biblia, cuando se habla de acordarse, ya, yo me acordé de Dios, no se refiere al hecho así como de acordarse cuando yo me acordé de mi mamá ayer, ¿verdad? No, no se refiere a eso, sino que se refiere eh, un retorno a Dios, ¿verdad? Un arrepentimiento. Cuando dice se acordarán de mí, es como cuando la escritura dice bueno, se acordaron de Dios y se arrepintieron, una cosa así, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Es una realización, una caída en cuenta del error que se cometió y de haberlo abandonado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una escritura, y Dios anteriormente había profetizado esto, ¿verdad? Que le iba a pasar al pueblo, que está en Deuteronomio 4, 25, 31, que yo se la voy a leer, que está acá, ¿ya? La escritura dice así, dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra y os corrompiereis, ando mío, lento para leer, y os corrompiereis, e hiciereis cultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Ya miren, fíjense en esta escritura, que es importante para todos los tiempos, no solamente para los israelitas. Acá como que está resumido todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios les dice acá, ¿verdad? Que cuando ellos hayan engendrado hijos, nietos y hayan envejecido, o sea, cuando hayan pasado harto tiempo en el lugar que Dios les dio, que era la tierra prometida, dice, si ustedes se corrompen estando en esta tierra, ¿verdad? Yo les digo que los voy a castigar y van a ser destruidos, ¿verdad? Que fue lo que les pasó, ¿verdad? Ellos entraron a la tierra prometida de mano de Josué y anteriormente de Moisés, entraron a la tierra prometida, vivieron ahí un tiempo, muchos años, ¿verdad? Pero después de todo este tiempo que pasó, empezaron a hacer lo malo, ¿verdad? A corromperse como sociedad, ¿verdad? De a poco se empezaron a corromper, a corromper, a corromper, hasta que Dios les mandó jueces, gente que le dijera, oye, traten de corregirse, lo que están haciendo está malo, etcétera, etcétera. No escucharon, ¿verdad? Y Dios le dijo, bueno, yo los voy a castigar por las cosas malas que ustedes están haciendo, fue lo que le pasó y Dios les dijo, bueno, ustedes se van a ir, hay otros pueblos donde ustedes se van a ir castigados, ¿verdad? Aquí tenemos que ver que Dios también ocupó otras naciones para hacer todas estas cosas que hizo, ¿verdad? En el sentido de que estas naciones fueron y invadieron, ¿verdad? Y fueron como la mano de Dios, ¿cierto? Detrás, que hicieron ellos todas estas cosas. Y después les dijo, cuando ustedes estén en estas naciones, ¿verdad? Y empiecen a servir a otros dioses que no conocen y que nunca han conocido, dice, más si desde allí, bueno, ahí lo tengo subrayado, Dios les dijo, más si desde allí ustedes buscan a Jehová, lo hallarán. Si lo buscan de todo corazón y toda su alma, o sea que si de arrepentimiento ustedes se vuelven a mí, yo los voy a escuchar. Dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas,
te volvieres a Jehová tu Dios y vieres su voz. Dice, porque Dios, misericordioso es Jehová tu Dios, ya no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró tus padres. Y esta es como la personalidad de Dios, ¿verdad? Para que lo empecé, para empezar a conocerlo bien, ¿verdad? Dios, si bien es cierto, castiga, es justo, y como es justo debe castigar, ¿verdad? Pero también tiene esta parte de la misericordia, ¿verdad? Donde Él escucha, ¿verdad? Y si una persona se arrepiente de corazón, Él la perdona, ¿verdad? No tiene digamos, esta facultad humana muchas veces que uno a veces, los seres humanos somos muy de esta onda de que cuando nos enojamos con alguien, ¿verdad? Y guardamos rencor en nuestro corazón, no lo perdonamos nunca más, ¿verdad? Pero Dios no es así, ¿verdad? Dios no es así. Dios tiene un momento donde Él hace, donde se enoja, donde aplica un castigo, pero si la persona en ese proceso se arrepiente, Él la perdona. Uno de los casos más célebres de esto es lo que lo habíamos estudiado la otra vez, los días jueves, que era el rey Manasés. El rey Manasés fue un dios, o Dios, disculpe, fue un rey de Israel que fue el más malo de todos los reyes de Israel, ¿verdad? Y fue el que en gran parte corrompió a toda la nación, ¿verdad? Y Dios dijo, ya, yo te voy a castigar por todo lo malo que hiciste. Y vinieron los asirios y invadieron Jerusalén y se lo llevaron preso, ¿verdad? Preso, se lo llevaron prisionero. Y cuando lo tenían encadenado, ¿verdad? Con cadena lo tenían en un molino, ¿verdad? Así dando vueltas un molino, igual que las películas esas de esclavos, lo tenían dando vueltas un molino. Y cuando él estuvo en ese punto, se arrepintió y le pidió perdón a Dios de todo lo que había hecho. Y había hecho muchas cosas malas. Y uno esperaría, así como en la lógica del ser humano normal, que Dios no lo perdonara porque había hecho tantas cosas malas, ¿verdad? Pero Dios lo perdonó, ¿verdad? Dios lo perdonó y Dios movió las cosas, ¿verdad? Para que él volviera, no sé cómo, no nos dicen, pero volvió finalmente a Israel, ¿verdad? Y en Israel empezó ahí a arrepentirse y a empezar a tratar de cierta forma, ¿verdad? De hacer, de, de reparar todo el mal que había hecho. Lamentablemente la escritura nos enseña de que no pudo reparar todo el mal que había hecho, ¿verdad? Porque uno se puede, a veces, hay una etapa en su vida donde uno hace muchas cosas incorrectas, ¿verdad? Y después tú te puedes arrepentir y Dios te va a perdonar, pero probablemente muchas cicatrices, por así decirlo, o consecuencias de esas cosas malas que tú hiciste antes, ¿verdad? Te duren el resto de tu vida, ¿verdad? Y eso puede ser así. De hecho, fue así en el caso de Manasés. Finalmente Manasés murió, ¿cierto? Murió en los caminos de Dios, pero no pudo, ¿verdad? Él reparar todo el mal que había hecho, porque era tanto el mal que había hecho que no lo pudo hacer, ¿verdad? Y esa es una historia muy linda, ¿cierto? Donde se nos muestra la misericordia de Dios en acción. Y estos versículos que acabamos de leer acá de Deuteronomio nos enseñan lo mismo, ¿verdad? Dice también el versículo 9, ¿ya? Dice, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Esta declaración es como sorprendente, yo cuando la leí, ¿verdad? Porque Dios dice, yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, ¿verdad? Y acá esa palabra quebrantarse, no sé si ustedes han ido, por ejemplo, para que ustedes entiendan lo que significa esa palabra quebrantarse. No sé si han tenido, bueno, no sé si la oportunidad es la palabra, ¿verdad? Pero si han tenido la experiencia de ir a un funeral, a un velorio, ¿ya? Muchas veces en los velorios, cuando muere una persona, ¿verdad? Vemos a los familiares de esa persona quebrantarse, ¿ya? Eso es quebrantarse. Cuando muere un ser querido tuyo muy cercano, tú te quebrantas y lloras y quedas como, digamos, rendido en el suelo, ¿verdad? O donde sea, ¿verdad? Pero emocionalmente queda dolido, ¿verdad? Bueno, a Dios le pasó esto con su pueblo. Aquí la escritura dice, porque yo, dice Dios, yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, ¿verdad? ¿Qué significa eso a causa de su corazón fornicario? Significa que en el contexto de la relación que tenía Dios con su pueblo, al pueblo, en ese tiempo el pueblo lo que hizo fue ir a adorar a otros dioses, ¿verdad? Entonces Dios siempre consideró la relación que tenía con su pueblo como una relación matrimonial, ¿verdad? De esposo con esposa. Entonces, cuando el pueblo se fue con otros dioses a adorar a otros dioses, ¿verdad? Lo que Dios sintió es como lo que siente un cónyuge cuando el otro cónyuge lo abandona, ¿verdad? Ese quebrantamiento de corazón, eso es lo que dice que Dios sintió, ¿verdad? Entonces, una sensación muy humana, ¿verdad?
demasiado humana para ser verdad, ¿verdad? Del dolor que Dios sintió a ver el pecado del pueblo. Y esto también nos enseña un poco también a entender a Dios, que cuando nosotros como seres humanos nos apartamos de los caminos de Dios y nos vamos, ¿cierto?, en la corrupción, en la corrupción moral, ¿cierto?, en todo sentido, Dios lo que siente es dolor, ¿ya? Es el dolor que siente, por ejemplo, una persona cuando un cónyuge lo abandona o similar. Ese dolor, ya, eso es lo que siente Dios, ¿verdad? Entonces aquí Dios usa una analogía humana para expresar la profundidad del dolor que sentía por el comportamiento que tenía su pueblo, ¿verdad? Por el comportamiento de idolatría que ellos tenían, ¿verdad? Es lo mismo que siente un esposo con una esposa constantemente infiel. De hecho, Dios, hay un libro en la escritura que se llama Oseas, ¿verdad? Oseas fue un profeta, ¿ok? Y Dios le dijo a Oseas, al profeta Oseas, le dijo, anda, le dijo, y cásate con una mujer fornicaria, con una, dicho de otras palabras, le dijo que se casara con una prostituta, ¿ya? Que eso en esos tiempos era un escándalo, pero terrible. Y dijo, y ten hijos con ella, ¿verdad? Y bueno, y fue el profeta y se casó con una prostituta, ¿verdad? Y tuvo hijos con ella, ¿verdad? Entonces, Dios a través de esta acción, ¿verdad? Que le dijo al profeta que hiciera, ¿verdad? Él le demostraba al pueblo lo que él sentía, ¿verdad? Cuál era la relación de él con su pueblo, ¿verdad? eh, lo que les quiso decir de otras palabras, o dicho de otra forma, ¿verdad? Porque Dios muchas veces le hablaba a su pueblo a través de las acciones que hacían los profetas, como hemos visto en Ezequiel y como hemos visto en Jeremías, ¿verdad? Los profetas hacían ciertas cosas y eso era una forma de, digamos, de predicar, por así decirlo, ¿verdad? Al pueblo. Entonces, cuando Oseas se casa con esta mujer, ¿verdad? Con esta mujer de la vida, digámoslo así, de cierta forma, ¿verdad? Y tiene hijos con ella, ¿verdad? Obviamente esta mujer después hacía lo que hacía, pues si era prostituta, ¿verdad? No cambió sus caminos por eso. Entonces, o sea, toda esta ignominia, por así decirlo, la palabra ignominia significa como ofensa, como humillación. Toda esta humillación, toda esta ignominia que, o sea, sentía al ver su esposa, ¿verdad? Que iba con otro hombre por allá y en todos lados y los hijos de él, ¿verdad? Que había tenido con ella, que estaban ahí tirados y abandonados. Todo eso, todo ese sentimiento, ¿verdad? Dios le dijo, miren, eso siento yo con ustedes, ¿verdad? Entonces Dios hizo esta analogía, ¿verdad? Para expresar la profundidad del dolor que él sentía por el comportamiento del pueblo y es básicamente también muchas veces lo que Dios siente cuando nosotros mismos, ¿verdad? Ahora en estos tiempos, como hijos de Él, a veces empezamos a actuar de esta forma, ¿verdad? Entonces, es una forma como de conocer un poco a Dios, ¿verdad? De ver que, no, que a pesar de que es Dios, ¿verdad? Él siente este dolor en su corazón por estas cosas. De hecho, cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, antes del diluvio, ¿verdad? En Génesis 6 5 6 dice la escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Verdad? Aquí vemos de nuevo la mismo, ¿verdad? Lo mismo que tenemos en el versículo 9 vemos, pero lo vemos en otro contexto, lo vemos en el contexto, ¿verdad? Del diluvio, de la primera fase, digamos, del ser humano, ¿verdad? Y él dice que cuando Jehová miró la tierra, vio que los hombres, ¿verdad? Primero que todo había mucha maldad en la tierra, ¿verdad? Estaba llena de violencia, otras escrituras dicen llena de violencia, ¿verdad? Y la violencia, bueno, se refiere a injusticia, ¿verdad? Llena de injusticia. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y no solamente eso, sino que los hombres solamente pensaban mal, ¿verdad? Solamente pensaban injusticia, maldad, ninguno de ellos pensaba otra cosa que no fuera eso, ¿verdad? Y dice que él se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿verdad? Y que le dolió en su corazón, ¿verdad? Hubieron dos cosas que él sintió, que yo sintió acá. Primero que se arrepintió, ¿verdad? Como cuando usted se arrepiente de algo, ya, eso sintió Dios. Y lo otro dice que le dolió en su corazón, ¿verdad? Que sintió un dolor fuerte en su corazón, ¿verdad? En su corazón. Entonces, cuando usted, por ejemplo, siente que alguien lo traiciona, ¿verdad? Le duele en su corazón, ya, ese sentimiento sintió Dios cuando vio el estado
de corrupción en la que había llegado el ser humano, ¿verdad? Entonces, y es también lo que muchas veces Dios siente en el estado de corrupción que podemos decir que hoy día ha alcanzado también la humanidad, ¿verdad? Y muchas personas también. Entonces, es algo como que nos sirve para conocer también a Dios. Cuando, otra cosa, cuando Dios no habla de corazón fornicario, se refiere a la idolatría, ¿verdad? Y se refiere a la idolatría en términos de adulterio espiritual, ¿verdad? Que era la relación que tenía como de o esposo con esposa con su pueblo Israel, con cónyuge infiel, ¿verdad? Cuando estudiamos Jeremías capítulo 2 versículos 6 y 8 dice así, dice, me dijo Jehová en los días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y vio su hermana la rebelde Judá, ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Bueno, él está hablando de las dos, digamos, tribus grandes de Israel, en las cuales se dividió el pueblo, que era Israel y Judá, ¿verdad? Pero que eran parte del mismo pueblo. Para que lo entienda bien, era así como Corea del Sur y Corea del Norte, ¿verdad? Todos son coreanos ahí, pero, ¿verdad? Pero hay unos del sur y otros del norte. Bueno, Judá e Israel era lo mismo, ¿verdad? Eran todos israelitas, pero ahí estaban separados, ¿verdad? En dos pueblos, ¿verdad? Y Dios dice que acá decía que Israel se iba sobre todo monte alto y debajo de todo frondoso y fornicaba. ¿Qué quiere decir eso que fornicaba? Bueno, todos entendemos lo que es fornicar, ¿verdad? Pero lo que está diciendo acá es que ellos iban a los cerros a adorar dioses y debajo de los árboles bonitos, ¿verdad? También adoraban dioses y le ponían vela y le ponían incienso. Bueno, a eso se refiere a fornicar, ¿verdad? Porque Dios lo ve, la idolatría la ve como un adulterio, ¿cierto? Bueno, y eso es lo que cuando les dice corazón fornicario se refiere a un corazón, ¿verdad? Que no es fiel a Dios, en otras palabras, ¿verdad? Hoy día no existe este tipo de idolatría en el mundo, ¿verdad? Pero cuando uno se va en pos de otras cosas, por ejemplo, la escritura nos dice que el amor al dinero es fornicación, ¿verdad? Cuando uno se va en pos de otras cosas, que no es Dios, Dios se siente así como esta, como esto, ¿verdad? Siente como que lo abandonaron, ¿cierto? Evidentemente, ¿ya? Dice la escritura también, se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron, ¿verdad? Bueno, en el exilio ellos se iban a acordar de Jehová cuando tocaran fondo, por así decirlo, entonces estarían profundamente avergonzados de su pecado, ¿verdad? Era un paso terrible, pero necesario en su restauración. Y aquí nos trae, ¿verdad?, a la memoria el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Que tuvo que sufrir mucho para darse cuenta de lo mal que había hecho, y es lo mismo que le pasó a su pueblo, que se fue al exilio, pero tuvo que sufrir para darse cuenta de lo mal que lo habían hecho. Por ejemplo, Lucas, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 16, 24, dice, respecto al hijo pródigo, cuando el hijo pródigo le pidió, ¿quién es el hijo pródigo? Bueno, me imagino que se acuerdan, pero que no se acuerdan. El hijo pródigo vivía con su padre y su hermano en una casa, era gente adinerada, ¿verdad? Pero el hijo pródigo le dijo al papá, ¿sabes qué? Dame la parte de mi, de mi plata y yo me voy a ir, ¿ya? Y bueno, y se fue, ¿verdad? Y vivió la vida loca por mucho tiempo, ¿verdad? Pero la escritura dice que en algún punto se le acabó el dinero, ¿verdad? Y dice que empezó a pasar hambre, ¿ok? Y ahí dice, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, o sea, con la comida de los chanchos, ¿verdad? Pero nadie le daba. Y dice que en este estado, dice, y volviendo en sí, dijo, bueno, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer un becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿verdad? Aquí el Padre es Dios en esta parábola, ¿ya? El Hijo es la humanidad, por así decirlo, ¿verdad? En la humanidad, en todo contexto hablando, ¿cierto? Y aquí nos habla, ¿cierto? Esta parábola es una parábola muy bonita y nos habla de la misericordia de Dios también, ¿verdad? Pero también nos habla de otra cosa, de que muchas veces los seres humanos, para caer en cuenta de que
cometimos un error, tenemos que caer y pisar fondo, pero fondo, fondo, ¿verdad? Y el pisar fondo del hijo pródigo acá, ¿verdad? Fue que empezó a pasar mucha necesidad, mucha angustia. De hecho, tenía tanta hambre que quería comer la comida de los chanchos, pero nadie se la daba. Y ustedes tienen que ponerle aún eh, eh, más relevancia a ese punto, porque el hijo pródigo era un hebreo, era judío, y para los judíos los chanchos eran un animal inmundo, ¿verdad? Entonces, no era como tal, porque nosotros hoy día comemos chanchos, ellos hacen asado, unos costillares, ¿verdad? Ahora que en el 18 me imagino, ¿cierto? Pero sería algo así como si nosotros tuviéramos que comer perro, ¿ya? No, nadie come perro. Bueno, me imagino que alguien por ahí irá a comer. O gato, ¿ya? Algo así. Y querer tener tanta hambre de querer comerse esos animales, ¿verdad? No es que sean animales inmundos, pero es que uno no está acostumbrado a comer esas cosas, ¿verdad? Y el hijo pródigo tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los chanchos, ¿verdad? A pesar de que sabía que era un animal inmundo, etcétera. Pero se la quería comer y nadie se la daba. Y estaba en una situación de desesperación completa. Y en ese punto, justo ahí, dijo que le dice la escritura que volvió en sí, ¿verdad? O sea, en ese punto se dio cuenta, ¿verdad?, del error que había cometido. Y eso pasa muchas veces a los seres humanos, nos pasa de que para darnos cuenta del error que hemos cometido tenemos que tocar fondo, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, toda esta situación que vivió el hijo pródigo anterior, todo ese dolor que vivió, le sirvió y le sirvió para bien. Y uno dice, pero ¿cómo le va a servir para bien? Le sirvió para bien, porque si él no hubiera vivido esa situación, jamás se hubiera arrepentido, ¿verdad? Jamás se hubiera arrepentido. Entonces, a veces, esa es la razón por la cual a veces nosotros, muchas veces de parte de Dios, vivimos situaciones que nos causan un dolor muy grande, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor lo que Dios está buscando a través de estas cosas es que nosotros volvamos en sí como el hijo pródigo, ¿verdad? Que volvamos en sí, nos demos cuenta y digamos, oye, cometí este error, ¿verdad? Cometí este error, ¿verdad? Y el hijo pródigo dice, bueno, me voy a levantar y voy a ir donde mi papá y le voy a decir, papá, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? O sea, yo no quiero ser tu hijo, quiero ser un jornalero, ¿verdad? Nada más, porque no merezco ser tu hijo. Entonces eso nos da el entendimiento de lo que él sintió, ¿verdad? De lo que él sintió, de que él no quería ser hijo ya, él no quería nada, del arrepentimiento que tenía en su corazón, ¿verdad? Nos mueve a eso. Y dice la escritura que Dios, que el papá, dice que lo vio desde lejos, ¿verdad? Esa es otra cosa, que el padre lo vio desde lejos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está esperando que uno a veces cuando se escapa de los caminos de Dios, Dios está esperando que tú te arrepientas, te está mirando así desde lejos, ¿verdad? Esperando que tú te arrepientas, ¿verdad? Y dice que el padre lo vio cuando venía desde lejos y fue para allá lo abrazó, ¿verdad? Y lo besó y le dijo, no, tú vas a ser de nuevo mi hijo, tú eres mi hijo de nuevo, ¿verdad? Porque el hijo quería ser un jornalero, no hijo, pero Dios lo no, tú eres mi hijo, ¿verdad? Entonces esta es una de las parábolas, a mi opinión, más bonitas que hay en la Biblia, ¿verdad? Y nos enseñan una de las características de Dios, que es la misericordia, de las cuales es importante hablar, sobre todo en estos contextos de esta escritura donde hemos estado hablando mucho de juicio y de castigo, ¿verdad? Pero también está esta parte de Dios, ¿verdad? Que es la más importante, creo yo, o no sé si la más importante, pero una de las más importantes, que es la misericordia. La misericordia que muestra con aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Como este hijo que se arrepintió de corazón, ¿verdad? Y una forma de saberlo es que no quería ser hijo, quería ser jornalero, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, versículo 10 dice, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que le había de hacer este mal, ¿verdad? Entonces, la frase, como lo habíamos visto anteriormente, la frase, sabréis que yo soy Jehová, es recurrente en Ezequiel, en este libro, y subraya que el propósito del juicio no es solo castigar, sino también hacer que el pueblo reconozca que el juicio proviene de Dios, ¿verdad? Y de esta forma se revela, de cierta forma, para conocimiento del hombre a través del juicio, ¿verdad? La cual es una de sus facetas, como lo habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, Hebreos 20:42 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a vuestros padres. Bueno, aquí en el mismo libro ese que él dice que posteriormente ellos iban a volver, ¿verdad? Y dice, y sabréis que yo soy Jehová. Eso significa que era algo que ellos veían como tan imposible de hacer, pero que se hizo, ¿verdad? Entonces, cuando usted está en su vida, ¿verdad? Y le pide algo a Dios que usted para este momento es imposible, ¿verdad? Y que usted dice jamás se va a pasar algo así y pasa, usted sabe que es Jehová, ¿verdad? Y dice, y sabréis que yo soy Jehová. Y ahí se cumple esa palabra, ¿verdad? Cuando
En tu vida pasan cosas que tú sabes que provienen de Dios y eso te permite conocer a Dios y saber de Dios, ¿verdad? Y tener certeza en tu corazón de que Dios está ahí, ¿ya? Pero eso es algo que lo puedes vivir solamente tú, personalmente, ¿verdad? Porque a veces Dios hace cosas en tu vida que tú decís, esto no puede haber sido casualidad, imposible que sea casualidad, ¿verdad? Y uno ahí conoce que Dios, que Jehová es Dios, ¿verdad? Y se cumple estas palabras donde dice, y sabréis que yo soy Jehová, ¿verdad? Dice, este conocimiento de Jehová como Dios no solo viene por medio del juicio, sino también por la restauración y otras formas más de las facetas o cualidades de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 6:7 dice, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí les dijo, bueno, cuando ustedes estaban en esta situación en Egipto de total desesperanza y no tenían ninguna forma de escaparse, y yo los saqué de ahí, ustedes conocieron que yo soy Jehová, porque fueron testigos oculares, ¿verdad? De mi poder, ¿verdad? De cómo yo moví todas las cosas para que esto, para sacarlo ustedes yo de ahí, ¿verdad? Y uno ahí sabe que es Jehová. Y como yo les decía, muchas cosas en la vida de uno son como bien personales, que pueden cosas a veces pasar en la vida que tú decís, esto es imposible que haya pasado, ¿verdad? Y pasa, y uno sabe que pasa porque Dios quiso que pasara. Y en ese punto uno dice, y se cumple lo que dice la Escritura, y sabrán que yo soy Jehová, ¿verdad? Cuando dice no en vano, ¿verdad? No en vano les dije que les traería todo este mal, subraya de nuevo la justicia de Dios, ¿verdad? Que la justicia de Dios no es arbitraria ni injusta, porque Dios había advertido muchas veces de las consecuencias que iba a traer el pecado y que ellos no se arrepintieran. Y ahora en el cumplimiento de su advertencia, el pueblo reconoce la seriedad de las palabras de Dios. Como dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, si Dios dice una cosa, va a ser así, ¿verdad? Entonces, no miente ni se arrepiente. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y finalmente, las conclusiones, ¿ya? Ezequiel 6:8-10 nos presenta una imagen de juicio divino y misericordia, ¿cierto? A pesar de la severidad del castigo, Dios preserva un remanente que en su exilio se dará cuenta de sus pecados y experimentará un arrepentimiento, como dijo Pródigo, ¿verdad? Bueno, el juicio de Dios no es en vano, sino que tiene propósito, el juicio finalmente tiene el propósito de llevar a su pueblo de regreso a una relación con Dios, ¿verdad? El remanente que se había escapado, ¿verdad? Después de experimentar las consecuencias de sus acciones, va a reconocer la soberanía de Dios y así cumplir su propósito divino. Como dice la Escritura en Proverbios 3:11-12, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, ¿verdad? Entonces la disciplina, mis hermanos, es una faceta también de Dios, ¿verdad? Y Dios aquí dice que a todo el que recibe por hijo lo disciplina, ¿verdad? Y nos dice, no nos fatiguemos de su corrección, es la corrección, ¿verdad? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, ¿verdad? Bueno, y esto uno lo puede entender como padre, ¿verdad? Uno muchas veces uno ama más que a uno mismo los hijos, ¿verdad? Pero a veces hay que corregirlos, porque o si no van a ser incorregibles después más adelante. Entonces uno tiene que corregirlo, ¿verdad? Y no es que uno le agrade a veces corregirlo ni castigarlos, pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Para que en el futuro ellos sean personas, tengan una mejor vida, ¿verdad? Para que en el futuro no sean, no sé, pues, no sean delincuentes o cosas por el estilo, lo cual les va a traer mucho dolor a futuro, ¿verdad? Entonces, mucho sufrimiento, mucho dolor, van a llevar una vida mala, entonces es tarea de los padres corregir a los hijos a tiempo. Y hay otra escritura que habla de lo mismo, con esto termino, que está en Hebreos 12:7-11, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Verdad? Aquí nos habla de la disciplina y es parte de lo que
el pueblo de él experimentó, ¿verdad? El pueblo de Dios en ese tiempo experimentó. Y que también hoy día nosotros podemos experimentar. De hecho, la Escritura dice, Dios, que el Señor azota a todo el que recibe por hijo. Uno dice, pero ¿cómo eso? ¿Verdad? Quiere decir que lo disciplina, ¿verdad? Que esta palabra de disciplina hoy en día está como muy perdida, ¿verdad? Nadie habla de disciplina hoy en día, nadie habla de eso, ¿verdad? Porque es como, no sé, hasta como que se ve mal, ¿verdad? Cuando dice, "Ay, disciplinar al hijo", ¿verdad? Dice, oye, pero ¿qué eso? No, eso es abuso de los niños, etcétera. Pero la disciplina es algo necesario en la vida de las personas, ¿verdad? Dice acá, lo dice la Escritura y lo dice el sentido común de toda la generación anterior a nosotros, ¿verdad? De hecho, el versículo 8 dijo que si se os deja sin disciplina, entonces no soy hijos, son bastardos, ¿verdad? También nos dice que la disciplina nos sirve para mejor. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, que al principio duele, molesta, pero después, ¿verdad? Después, en el futuro, en el largo plazo, en el mediano largo plazo, ¿cierto? Eh, dice, da fruto apacible de justicia, ¿verdad? A los que en ella han sido ejercitados. Eso quiere decir que tú, si te disciplinas, si tú, por ejemplo, hoy día, un niño chiquitito, ¿verdad? Va al colegio y le quita algo a un compañero, ¿verdad? Y llega con una cosa que no es de él a la casa, y tú como padre te das cuenta que él hizo eso y no les dice nada, ¿verdad? Al otro día el niño va a hacer lo mismo y después lo mismo, lo mismo, lo mismo, y después cuando crezca va a creer que puede sacar de todas las casas y más adelante va a ser un ladrón probablemente y probablemente termine en la cárcel después, ya. Entonces eso al futuro le va a traer puras malas consecuencias, ¿verdad? Pero si ese niño, ese mismo niño, retrocedemos en el tiempo, ¿verdad? Y cuando llega el papá se da cuenta y le dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Y lo disciplina, no sé, pues le dice, tienes que volverlo y lo reta y lo castiga y se te va a quedar sin mono hoy día en la tarde por haber hecho esto. El niño al principio va a sufrir y la va a pasar mal y va a estar triste, ¿verdad? Pero nada de eso después le va a pasar porque va a entender, ¿cierto?, que lo que hizo está incorrecto. De la misma forma Dios actúa con nosotros, ¿verdad? Como dice la Escritura, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ya? Bueno, espero que esta predicación haya sido de beneficio para todos, que hayan podido aprender algo y nada, nos vemos en un rato en la segunda hora.